¿Alguna vez te han llamado homofóbico por expresar tu opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de que tú sabes que no tienes nada en contra de nadie debido a orientación sexual? Si te ha pasado, este video es para ti. Pongamos un escenario. Estás con tus amigos en una carne asada, hablando del partido que van a ver en la noche, y de repente alguien menciona el matrimonio gay. Tú, como ciudadano responsable y activo, sabes que la opinión que expreses sobre el tema puede influir en política, puede influir en el apoyo a algún político o a alguna ley relacionada al tema. Entonces decides comentar: no está bien que haya familias homoparentales, los niños necesitan a su papá y a su mamá. Y tu amigo progre te responde: pero eso es discriminatorio, ¿no crees? A lo que tú replicas: las cosas son como son, los niños necesitan padre y madre, y además, las personas homosexuales son mucho más propensas a trastornos mentales y enfermedades venéreas y tienen una mayor tasa de suicidios, lo cual le puede hacer daño a los niños. Y además, ¿qué tal si el niño es heterosexual, pero tener padres del mismo sexo lo confunde? Esos son los hechos, y los hechos no se interesan por sentimientos. Y es cierto, hay algunos temas en los que podemos hablar con sentimientos, pero hay otros con los que podemos hablar con hechos. Y los hechos son, por definición, indiscutibles, indisputables. Ahora, lo interesante es que más de 20 años de investigación sobre este tema nos dicen hechos que para algunas personas pueden ser sorprendentes. Una multitud abrumadora de estudios han documentado que realmente no hay diferencia significativa entre los resultados de la crianza entre parejas heteroparentales y homoparentales. Estudios que parecen indicar lo contrario, pero por lo general esto se debe a la muestra empleada. Por ejemplo, algunos estudios que buscaban determinar los resultados escolares para hijos o hijas de gays o lesbianas consistentemente encontraban cifras decepcionantes, pero porque incluían, por ejemplo, a familias heteroparentales en las cuales el padre y o la madre salió del closet hasta después, causando separaciones o divorcios, lo cual complica el asunto bastante. Pero un estudio publicado en 2019 que específicamente controlaba las variables para enfocarse exclusivamente en niñas y niños adoptados y criados desde un principio por parejas del mismo sexo en Holanda, encontró que tienen resultados escolares virtualmente iguales, si no es que ligeramente mejores, que niñas y niños de parejas heterosexuales en promedio. Y asimismo, en general, en los casos en los que se da seguimiento a niños y o niñas desde su adopción, lo que indica la robusta bibliografía es bastante concreto. Es igual. En desarrollo social, psicológico y educativo, no parece importar realmente si tienes papá y mamá, dos mamás o dos papás. La única gran distinción es que las familias heteroparentales no son víctimas de prejuicios o estigmatización por su sexualidad. Pero eso no es algo que se va a resolver prohibiendo la adopción homoparental. Y de hecho, hay bibliografía que respalda que legalizar, normalizar y visibilizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción homoparental, de hecho ayuda a que haya menos estigmatización. ¿Quién no sale ganando? Pero alto, ¿qué pasó con lo del niño que es heterosexual pero por tener padres del mismo sexo se confunde? Bueno, me alegro de informarles que después de buscar por horas en español y en inglés, no encontré nada que indicara que esto realmente ocurra en familias homoparentales. No es un problema, en otras palabras. Y tiene mucho sentido por qué no lo es. Quizá tienes dos papás o dos mamás, pero en la televisión y en la calle y en tu escuela y en las películas y en todos lados sigues viendo que existen las relaciones heterosexuales y que de hecho son la mayoría en la sociedad actual. No hay por qué preocuparse aquí. Sin embargo, el caso opuesto es abrumadoramente común. Niños o niñas que crecen sintiendo atracción hacia su mismo sexo, pero a su alrededor casi todo indica que la única orientación sexual válida es la heterosexualidad. Eso causa confusión, eso causa daño que puede durar muchos años. Y adivinen qué, la legalización y aceptación social del matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo de hecho ayuda aquí. Un niño crece viendo que lo más frecuente son las relaciones heterosexuales, pero sabiendo que existen y se reconocen y se respetan las parejas del mismo sexo, así que independientemente de cuál sea su orientación sexual, se sentirá cómodo de vivirla, porque sabe que la sociedad a su alrededor valida ambas. ¿Por qué? Porque la confusión y sus repercusiones psicológicas
vienen cuando te limitan las opciones, no cuando te las presentan todas y te permiten elegir. Ahora bien, alguien podría decir que eso no cambia realmente lo que parecen indicar los datos sobre una tendencia desproporcionada a enfermedades o trastornos o suicidios. Pero el problema es que los números por sí solos no nos dicen nada. La realidad es que todos estos fenómenos cambiarían drásticamente si hubiera mayor aceptación, es decir, menos homofobia social y estructuralmente. Entonces, sí, podríamos decir que tener estas preocupaciones razonables no es técnicamente homofobia, es algo más, pero es algo que causa el mismo tipo de daño a las mismas personas que la homofobia. Lo que importa son los hechos, ¿no? Y los hechos son que los derechos, las protecciones legales y la aceptación social hacia personas gay y lesbianas no le hacen daño a nadie, y de hecho traen una variedad de beneficios para muchas personas. Muchas gracias por haber visto. El fin principal de este video era como desmentir, desacreditar mucha de la desinformación que hay sobre un tema que es controversial y socialmente relevante y que hay que saber sobre él porque no saber sobre él puede causarle daño a muchas personas. Entonces, si les gustó el video, les invito a suscribirse, a dar me gusta, comentar, compartirlo. Voy a tratar de hacer más videos de otros temas también parecidos, entonces espero que puedan volver. Les agradezco mucho por todo su apoyo y me volverán a ver muy pronto. Adiós.